if you try and address people who are very committed to a political viewpoint about the real world, we are conditioned to become extremely defensive. But if you can dress it up as a science fiction narrative, you can get ideas through to people that otherwise they might reject. Creo que la ciencia ficción sirve no tanto para predecir el futuro, que no es algo que se le haya dado muy bien, la verdad, sino más bien para hacer comentarios acerca de la realidad en la que nos encontramos y la situación en la que estamos. Yo creo que siempre he escrito en toda mi obra acerca de la autoridad, acerca de las estructuras de la autoridad, de estructuras de poder, acerca de tiranía y de opresión. Eso es algo que está presente no solo en mis novelas, sino también en otras, como Shroud o Ironclay. Básicamente, creo que la ciencia ficción está en una situación, en una posición única para poder hablar de toda una serie de cosas a los lectores. Creo que si empiezas a hablar de un mundo de fantasía, de un mundo fantástico, de un mundo creado con mucha imaginación, puedes llegar a lectores de todos los rincones y lo puedes hacer de una manera más desapasionada, si quieres, sin hacer que salten. Si tú quieres hablarle a alguien de su ideología política, no lo hagas directamente, porque todo el mundo tendemos a ponernos a la defensiva. En cambio, si disfrazas esa ideología de la que quieres hablar y la pones en un contexto de ciencia ficción, en un contexto fantástico, sí es más fácil que algunas de las ideas que quieres transmitir calen. Esto es el tema de ciencia, el hecho de que menciones la ciencia ficción ya es un poco mini spoiler, porque esta novela arranca claramente como novela de fantasía, en un entorno bucólico, una aldea perdida donde una estructura social casi medieval, donde los campesinos esperan la visita del señor, todo es extremadamente, hobbitón, y el único problema es que de repente se oye el rugido de los vehículos cuando llega el señor, y de repente ya vemos que ya no estamos hablando de fantasía, ya entra ciencia, y luego a medida que va progresando. ¿Cómo han recibido tus lectores habituales, entre los que nos contamos, este tipo de mezcla, de derivación de géneros? I mean, I guess I will never know how many people didn't pick the book up because they were only really interested in the science fiction and they thought it was a fantasy book. I think, if I'm recalling the UK cover, I made sure there was an aircraft or something in the sky so it didn't just look fantastical for that reason. I think hopefully by the time you get to understand what's going on and that it is a future narrative, it's not just a fantasy world, by that time I think people have got into the story and it's working for them anyway. But there is something I would say about the science in the book, is that this is based on real theories. And now I'm going to say this in a way that doesn't spoil anything, but when you get towards the end of the book, where you find out what has happened in the past of this world to make it like this, those are real theories that have been advanced in a benevolent way, as a way of saving the planet, by people who do not really think about how these things are going to be misused if they were ever put into place. And that was the inspiration for the book, was listening to extremely well-meaning scientists talk about how we could do these things to people without thinking about which people it would get done to. I appreciate, if you haven't read the book, this is very, very cryptic, but it will make sense when you do. La verdad es que nunca sabré cuánta gente decidió no comprar el libro porque son lectores habituales de ciencia ficción de los míos y creían que era una novela de fantasía. De hecho, esa era una de mis preocupaciones, y en la portada del Reino Unido me aseguré de que incluyeran una nave para que quedara claro que no era solo el elemento del fantástico.
Creo que una vez pasas determinado punto en la historia, empiezas a entender la narración y de dónde surge y cuáles son sus elementos, y te metes totalmente en la historia y comprendes lo que está ocurriendo. Sí me gustaría indicar, sin entrar en muchos detalles, que la base científica del libro es real, que el libro se basa en una teoría científica que existe, y no quiero destripárselo a nadie, pero bueno, en la historia del mundo en el que transcurre el libro han sucedido una serie de cosas en el pasado que hacen que el mundo sea ahora como es, sea tal y como se presenta en la novela. Y la reflexión que yo hacía es que un grupo de seres o de gente benevolente quiso tomar una decisión para corregir una situación en el pasado del mundo sin pensar en cuáles serían las consecuencias para futuros habitantes del mismo. Básicamente es esa la idea, y está basado, como digo, en principios científicos reales. Es como si un científico, con lo mejor de las intenciones, empezara a plantearse qué es lo que puede hacer para mejorar la situación de la población, sin tener en cuenta a la población a la que esas decisiones va a afectar en el futuro. Ya sé que lo que estoy diciendo suena galimatías y suena muy críptico, pero os aseguro que si leéis el libro entenderéis perfectamente a qué me refiero. Pues voy a añadir cripticismo al cripticismo, porque, coño, ¿se puede disentir con el autor de una novela? No creo que se pueda, ¿no? A ver, a mí me parece que las personas que tomaron esas decisiones tenían extremadamente claro lo que querían y lo que buscaban. Y lo que querían y lo que buscaban fue lo que consiguieron. Os vais a tener que leer el puto libro. Pero a ver, o sea, en serio, Idria, ¿tú crees, cuando has dicho que lo hicieron con la mejor intención, lo estás diciendo con sarcasmo, ¿no? I certainly know that the people, the real scientists who have advanced these ideas were absolutely doing so from the point of view of this is a great idea, we could save so much of the planet. And I think it was the naivety of not seeing how it would be misused. And it's a grand theme of a lot of science fiction. I think it's not the scientific development in and of itself as a piece of theory. It's what happens when the people in power get hold of it. Yo creo que los científicos que desarrollan la teoría y desarrollan lo que se va a utilizar lo hacen con la mejor de las intenciones y con la idea de salvar al mundo. Pero el científico muchas veces es un tanto ingenuo, y creo que ese es uno de los grandes temas de la ciencia ficción. El avance científico en sí no es malo, pero en el momento en el que llega a las manos de personas, de los que están en el poder, las cosas cambian. No estamos hablando de la ética de la ciencia no es buena, no es mala, el problema está en que la implementación de esos, inventar la energía nuclear no tiene nada de malo, tiene muchas cosas buenas, maravillosas, expansión de conocimiento. Ahora, cargar una bomba y meterla dentro de un avión ya es otro detallito, y aquí cargan la bomba, la meten en un avión, la tiran y pasan siglos. Esto todo es metafórico, ¿eh? No hay bombas, no hay aviones. O bueno. Eso no era una pregunta tampoco, perdón. Lo siento. La novela es cojonuda. O sea, es que la novela es excepcional. Yo me lo pasé como los indios. O sea, y además era maravilloso tener, porque yo hice la tradu. Y hacer la tradu era como caminar por la cuerda floja, diciendo lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Cuidado que esto en un idioma no tiene trampas mortales, pero al cambiar sí. Es una verdadera delicia de novela. Y bueno, perdón, Leticia, sigue tú mejor. No, ¿para qué? Si lo estás haciendo bien. No, quita, que estoy... Es que he entrado en modo fangirl y esto puede ser fatal. Bueno, en la novela hay referencia, por ejemplo, a Robin Hood. Entonces, yo sé que tú tienes una forma de escribir, digamos, muy inglesa, que es normal, debido a tu país de nacimiento. No vas a escribir como si fuera de Jaén, como soy yo, ¿no?
Entonces, ¿crees que esa forma de escribir es lo que te da una particularidad al tratar la ciencia ficción y la fantasía? ¿O es solo una más de tu forma de, o sea, una de tus características, pero no es definitoria? I mean, again, I'm not the person to answer the question. I draw upon a lot of different bits and pieces. My mind is kind of like a cabinet of all sorts of weird stuff that I put in there where it might be useful later. And so, yes, when I come to this, I'm writing about this sort of not really medieval setting. Then yes, why not Robin Hood? Because that, you know, if you're British, Robin Hood is one of those sort of great cultural touchstones. Except you then get to see the jolly robbers in the Greenwood, and they're kind of sad and rubbish and hungry and being rained on. And so it's not so much, I think, that it's me as the writer drawing on it, but it's that you can see within the world and the setting that they still have these myths and they're still trying to live up to them, and it doesn't. I guess the lesson from the brigands in the book is that living the story doesn't work out very well, which is a lesson that then the main character himself has to learn. Sounded very clever, didn't it? Pues una vez más, no sé si soy la persona idónea para responder a esa pregunta. Lo que sí os puedo decir es que tengo un montón de cosas en la cabeza, que mi cabeza es como una especie de trastero, un gabinete donde voy metiendo un poco de todo hasta que de repente algo de la información que tengo ya almacenada me resulta útil y la uso. Creo que lo que me apetecía era, pues sí, escribir algo que pudiera parecer que estaba ambientado en un entorno medieval, y lógicamente eso me llevó de inmediato a pensar en Robin Hood, que efectivamente es uno de los hitos culturales que tenemos en el Reino Unido. Pero claro, muchas veces piensas en Robin Hood y no piensas en sus alegres acompañantes, su banda de forajidos que están con él en el bosque de Sherwood, calándose, pasando frío y en muy malas circunstancias. Creo que eso es uno de los temas que tengo en la novela. Cómo el tratar de vivir un mito puede alterar tu vida y cómo tienes que aprender la lección de que las historias que quieres vivir o que crees que vas a vivir no son exactamente como tú las habías imaginado, que es algo que tiene que descubrir también el protagonista. Voy a hacer un tiro a ciegas. Si acierto, nos cubrimos de gloria. Si no, haced como si no hubierais oído nada, ¿vale? Ok, ¿tu Robin Hood tiene algo que ver con el de Angus Donald? Ok, creo que he fallado. Bien, nadie ha hecho esa pregunta. No he preguntado nada de eso, no sé, os lo habéis imaginado todos. Otra cosa que quería, la cara que he puesto. Por cierto, si buscáis y encontráis por ahí, es un gran Robin Hood. Una cosa que has mencionado antes era la portada de la edición original, que era, por un lado sí que daba una pista que era un globo aerostático, creo recordar. Por otro lado engañaba mucho porque era una especie de Dr. Jekyll con un sombrero de copa, como si fuera una novela ambientada en el Londres victoriano, y tú te quedabas ahí diciendo, vale, me he leído la novela, ¿este tío dónde sale? Pero es que lo que quisiera llamaros la atención sobre todo a vosotros es esta belleza de Borja González, Premio Nacional de Cómic, sí. Que tiene un enorme spoiler, pero no lo sabes hasta que no lees la novela, así que ese spoiler, si no lo sabes hasta que no lees la novela... No, I think that is so. One of the most difficult things in writing is that moment is creating that moment of revelation, which is what the cover here does, which is that before you get there, you have no way of seeing it coming, but when you get there, it's obvious that was where it is going, and that is, I think that's fully sort of 25% of the writing art form is just landing that moment properly. And this cover is so
I will say, I love this cover so much. It's absolutely marvellous, and it does perform that function. I think it's a visual equivalent of that moment in the narrative where you realise what's going on, and everything, all the little clues you've had up to that point suddenly fall into place and make sense. Realmente una de las cosas más difíciles que hacer cuando escribes es llegar al punto en el que se desvela el gran secreto, en el que hay un gran momento en el que se revela algo. Si lo has hecho bien, tiene que ser algo que el lector no se vea venir hasta que ocurra, y que una vez llegue ese momento sea obvio que no podía ser de otra manera. Creo que el 25% del éxito del ejercicio de escribir consiste en clavar ese momento de revelar algo. Y adoro esta portada, porque esta portada es el equivalente visual de eso. Es una auténtica pasada. Esta portada lo hace realmente muy bien, porque te permite, una vez sabes de qué estás hablando, entender exactamente lo que te está contando. Si habéis visto, Adrián presenta 3 novelas. Esta es la más cortita de todas porque las otras 2 son unos tochazos. Y me gustaría saber si este tamaño de novela corta, esta longitud, es con la que te sientes más cómodo a la hora de escribir, o depende de cuál sea la idea de la que surge cada novela, decides que tenga una longitud u otra. Yes, I always know from the planning stage what size a book is going to be. And I do have 2 modes, so I really like writing books with very complex and expansive worlds. And you'll see that in the other 2 books we're presenting later on in the festival. But the novella format, especially for science fiction, is absolutely perfect for really thoroughly exploring one idea. So sort of no side trips, no beat plots, but you can get absolutely to the bottom of a single scientific concept in this length of time. And that's why I really love writing to that kind of length. Also, it's very quick. It's a very efficient thing to write, because one of the things I find, and I think a lot of writers find, is it's the middle of a book that slows you down. So you can write the beginning, it's very quick, and you write the end, it's very quick because you've thought a lot about it, but the middle section really drags when you're trying to get it on the page. And with a novella, it's the beginning, thank you, and it's the end, and there's no middle, and so it's very, very efficient. Pues normalmente sí que sé el tamaño de la obra que voy a escribir en el momento en el que empiezo a escribirla. Básicamente tengo 2 modos de escritura. Por una parte, aquellos que me requieren obras en las que reflejo un mundo muy complejo, un mundo muy amplio, en el que la extensión también tiene que ser considerable. Y por otra parte, la novela corta, que creo que funciona muy bien ese formato, sobre todo para historias de ciencia ficción, porque te permite abordar un concepto, una idea, sin ningún tipo de desvío, sin irte por las ramas ni nada por el estilo. Simplemente centrarte en una sola idea y en un solo concepto científico. Y además puedes ir con rapidez, porque yo creo que normalmente al escribir lo que ralentiza el proceso es la parte central del libro. Normalmente cuando empiezas a escribir, el principio te sale solo y vas muy rápido, y para el final ya lo tienes en mente y también vas muy rápido, pero es la parte central la que te ralentiza. Y lo bueno que tiene la novela corta es que es básicamente principio y final, su parte central. Me quedan exactamente 3 minutos. Puedo admitir una pregunta de 20 segundos máximo, que serán cronometrados, y la respuesta de 1 minuto, que será cronometrado también, y luego me explayo despidiéndome. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? 20 segundos. En inglés, en español, por favor. Hola. Ha sido traducido. Pero yo no puedo hablar inglés. Vale. Bueno, mi pregunta es que has hablado de que escribes en futuros distópicos, pero muchas veces en el mundo que vivimos, ¿hasta dónde llega el futuro distópico? ¿O podemos empezar a hablar de un presente distópico? ¿Qué opinas de eso como escritor de ciencia ficción? It is true that if you're writing dystopia these days, you've got to be very fast on your feet because the world is catching up extremely quickly.
the one thing I would offer is that although I write a lot of dystopias, I write dystopias with hope for their particular futures. The oppressors and the bad guys don't tend to win, even though it can be quite a hard road. I mean, admittedly, what victory looks like in a given setting may vary, but I do at least like to give hope at the end of each of these books. Lo cierto es que si te pones a escribir distopías tienes que ir, vamos, a toda caña, porque el mundo va tan rápido que te pilla enseguida, como te distraigas, y lo que era una distopía, un futuro distópico, ya no lo es. El caso es que cuando yo intento escribir obras distópicas, intento hacerlo con un toque de esperanza, con una nota de esperanza. Efectivamente, en mis distopías, los malos, los opresores, son los que están en el poder, pero por lo general no son los que acaban saliéndose con la suya. Y en tanto en cuanto eso se pueda considerar una victoria, creo que hay un cierto margen para esa esperanza en mis distopías, o al menos es lo que intento. Se me queda en el tintero la pregunta de si cree que si Donald Trump supiera leer, entonces le dejarían entrar en Estados Unidos o no. La cuestión está en que vosotros podéis llegar a la misma conclusión. Tenéis la novela a la venta aquí en las primeras casetas. Si no tenéis la caseta de Dolmen al final, Eire nos la va a firmar allí. Le podéis preguntar de si tiene garantizada la entrada en Estados Unidos. Es un novelón, tío. Y tías, de verdad, os lo juro yo. Al que no le guste, le pago yo personalmente la novela.